Y les comentaba, bueno, ¿por qué nos enteramos de estas circunstancias? Porque ante la Junta de Conciliación y Arbitraje se reclamó por algunos posibles beneficiarios de trabajadores que laboraban en este despacho, obviamente la designación de beneficiarios, el pago de 2 meses por concepto de gastos mortuorios y el pago de la indemnización. Al día de hoy, con motivo de la Ley Federal del Trabajo modificada, de 5,000 UMAS, obviamente por indemnización derivada de un riesgo de trabajo ante el fallecimiento de los trabajadores. En este momento todavía eran 5,000 veces el salario mínimo, perdón, el salario mínimo general. Al día de hoy son, perdón, 5,000 veces el salario integrado. Ahí hay un error mío. 5,000 veces el salario integrado con motivo de la modificación de la ley del trabajo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el problema con el que nos topamos obviamente la Junta de Conciliación y Arbitraje? Pues que jamás pudimos notificar al patrón porque era persona física y pues también había fallecido dentro de esta eventualidad que se nos presentó. No tenía otro domicilio, los beneficiarios no pudieron darnos otro domicilio, hubo quien por ahí nos proporcionó incluso el domicilio particular de esta persona, pero resulta ser que era una persona que vivía sola, aparentemente, y no pudimos localizar pues a ningún familiar, no se pudo tampoco notificar alguna posible sucesión, esperando que alguien la pudiera demandar ante los tribunales familiares. Y pues son expedientes que ahí se quedaron, ya no en reserva, sino en archivo, esperando obviamente que se nos dé algún dato para poder llevar a cabo esta notificación. Entonces, como consecuencia de esto, pues es un caso fortuito, no imputable obviamente al patrón, que trajo como consecuencia esta circunstancia, obviamente de fuerza mayor, que pues no permitió llevar a cabo ya la continuidad de las relaciones laborales. Por lo tanto, estamos hablando de una suspensión temporal hasta en tanto no se tengan los elementos necesarios como para poder saber si se puede llevar a cabo la continuidad de los trabajos en un momento dado. Pero por lo menos en este ejemplo que estamos tocando, por esta circunstancia no se da esta posibilidad. ¿Cuál es aparentemente la situación que se da con el hoy SARS-CoV-2 o COVID-19? Pues aparentemente se da la posibilidad que sustentada en este artículo 427, fracción primera, con motivo de una fuerza mayor, se dé la suspensión de los trabajos en una fuente laboral. Sin embargo, no fue el caso en particular que realmente se nos presentó y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Vamos a quedarnos nada más con esta idea de que ahorita es fuerza mayor o caso fortuito, lo que nos pide este artículo 427 para la suspensión temporal. Y ahorita vamos a ver qué características se requieren cubrir para que también la Junta nos decrete precisamente la suspensión derivada de la fuerza mayor o el caso fortuito en particular, y por qué no es una circunstancia que se nos esté presentando, obviamente con esta suspensión de labores obligatoria decretada por el Consejo de Salubridad General. La fracción segunda del artículo 427 nos expresa la falta de materia prima no imputable al patrón. ¿Sí? Obvio, cuando pues aquel material que se pide para poder llevar a cabo la producción precisamente de bienes, porque a eso me dedico, a producir, pues de alguna manera ya no es costeable, ya no se tiene por ahí, ya no se puede de alguna manera adquirir y como consecuencia de ello, pues ya no tengo con qué producir, con qué dar, obviamente, y con qué fabricar a lo que yo me dedico. Entonces, pues, ¿qué trae como consecuencia? Pues una suspensión temporal, porque pues tendríamos que esperar en un momento dado que se vuelva a surtir este material, que se vuelva a tener esta materia prima, para que yo pueda volver a reactivarme y a producir, evidentemente generando de nueva cuenta actividad en mi fuente de empleo. Una fracción tercera que maneja el artículo 427 es el exceso de la producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. El ejemplo que estamos viendo en pantalla básicamente es en el supuesto de una fábrica que se dedique a la producción de llantas para automóviles y suponiendo que se diera esta circunstancia del exceso de producción, pues con motivo de ello, para no tener un impacto económico en el mercado y evidentemente también
pues un gasto innecesario por parte de la empresa, se tienen que parar las relaciones laborales, se tienen que suspender las actividades como tal. Y esto causaría la suspensión precisamente temporal de las relaciones laborales hasta en tanto no se regularice esta venta en el mercado para que pudiera de nueva cuenta reactivarse esta circunstancia, obviamente, con esta empresa en particular que se dedica a la producción de este bien en específico que estamos nosotros viendo. Entonces, solamente es un supuesto para que nos ayude a entender esta circunstancia de la fracción tercera. La fracción cuarta nos habla de la incosteabilidad de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. Suponiendo verbigracia en el caso, pues como estamos viendo en la imagen, de alguna explotación minera con la finalidad de poder obtener algún mineral, ¿sí? De repente, probablemente, pues con motivo de todo lo que estamos pasando, pues se hace más costoso el tipo de financiamiento que se tiene que otorgar a estas actividades. Porque probablemente, pues al ser una empresa extranjera, que son regularmente las que tienen este financiamiento para estas actividades, pues a lo mejor se les subieron los impuestos con motivo de las inversiones extranjeras que se tienen que realizar. O probablemente pues existió por ahí un impuesto adicional a las divisas. O en esta actividad en específico, pues hubo circunstancias que pues ahora traen como consecuencia más equipo de protección personal, más capacitación y adiestramiento, y esto pues hace incosteable realmente que esta actividad se tiene que manejar. Nos dice Fernanda, maestro, ¿existe un periodo máximo de tiempo que refiera en cuánto debe durar la suspensión? No, no, Fernanda, y eso es uno de los problemas o de los vicios o lagunas que se tienen precisamente aquí en la Ley Federal del Trabajo. Realmente no nos dice. Hay por ahí unas normas que ahorita vamos a ver más adelante en el 429, cuando nos habla de cómo debe aplicarse precisamente este procedimiento para que sea decretada la suspensión, pero no, lamentablemente no hay una temporalidad que nos diga, pues hasta esta fecha puede considerarse suspensión y a partir de aquí se puede considerar pues, terminación. No, esto no lo maneja la Ley Federal del Trabajo. Entonces, como verá, pues sí nos mete un poquito en problemas, porque precisamente vamos a hablar de esta situación que se nos presentó hace ya más de un año, ¿no? Con motivo del coronavirus. Cuando se anunció en marzo del año pasado que había empresas que tenían que suspender labores con motivo de una fuerza mayor derivada de una emergencia sanitaria, pues todo el mundo pensó en estos artículos y dijeron, pues el 427 nos dice que hay una causa de suspensión temporal con motivo, obviamente, de una fuerza mayor. Pero, y es a lo que voy, ahorita que lleguemos a ese 429 vamos a ver por qué no se dan específicamente estos supuestos. Sin embargo, aunque se dieran, tampoco hay un periodo máximo. Y peor aún, el problema, y yo siempre lo he dicho, que esta parte del SARS-CoV-2 o coronavirus nos rebasó por mucho todos los supuestos jurídicos que se habían planteado en cualquier legislación. Entonces, cualquier supuesto que nosotros hubiéramos planteado, hubiéramos manejado ahí, tratando de prever alguna circunstancia de esta naturaleza, pues la realidad nos superó por mucho, porque nadie iba a contemplar un periodo tan largo con motivo de una circunstancia así. Es más, yo creo que si nos lo hubiera comentado hace unos años, antes del 2019 a finales 2020, yo creo que jamás hubiéramos creído una circunstancia de esta naturaleza, ¿sí? Porque era algo pues prácticamente irreal. Sin embargo, ahora cualquier cosa puede ser evidentemente planteada, sustentada y todavía pues, afrontada por la humanidad a como se están viendo estas circunstancias. Así que por ahí bromeamos incluso con algunos compañeros abogados y decíamos, pues el día de mañana no se extrañe que realmente pues haya una invasión zombie, ¿no? O a lo mejor una invasión extraterrestre, porque cualquier supuesto real que planteamos nosotros pues ha sido rebasado por la realidad que estamos viviendo. Entonces, no la hay como tal, respondiendo a su pregunta en particular. Voy a llegar ahorita al 429, vamos a ajustar esta circunstancia y el por qué obviamente la ley fue rebasada por
este COVID que nosotros estamos viviendo al día de hoy. La fracción quinta nos habla de el exceso, ¿no es cierto?, la falta de fondos y la imposibilidad, ahí está, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos si se comprueba plenamente por el patrón. Y bueno, pues en alguna ocasión déjenme comentarles que tenía la titularidad del contrato colectivo de trabajo de una empresa que se encontraba en Michoacán, particularmente ahí en la capital. Y esta empresa se dedicaba a la extracción de cobre en una mina ahí en ese estado de la República. Sin embargo, bueno, pues al tener un problema con el país que lo estaba financiando, en este caso me parece que era Italia, pues dejaron de llegar los fondos precisamente para llevar a cabo la explotación de este mineral. No es que el mineral no existiera, seguía habiendo obviamente cobre para poder explotar en esta mina en particular, en esta fuente de empleo. Lo que ya no se tenían eran los fondos para poder llevar a cabo estas actividades. Y pues al no poder obtener financiamiento de otras empresas en su país de origen e incluso de otros países, porque se intentó este tipo de operaciones, pues entonces en automático ya no se pudo llevar a cabo el manejo de las operaciones. Sin embargo, no se terminaron las relaciones laborales. Se suspendieron con la finalidad de ver si en lo futuro pues podía de nueva cuenta reanudarse el insumo por los fondos que se estaban planteando en las negociaciones ya futuras con el país de origen y pues esperando obviamente reanudar las actividades en esta fuente de empleo. Entonces es un ejemplo práctico que por lo menos nosotros vivimos cuando se aplicó esta fracción quinta del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo. La fracción sexta nos habla precisamente de la falta de administración por parte del Estado, de las cantidades que haya obligado a entregar a las empresas con las que se hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables. Y bueno, pues aquí el ejemplo de lo que estábamos hablando precisamente con anterioridad, ¿no? De estos Juegos Nacionales, Deportivos y Recreativos de los Trabajadores, en su versión 2017, en aquel entonces la versión 45, que como ven ahí, pues son auspiciados principalmente por la CONADE, el Congreso del Trabajo y el INDEP, aunque al día de hoy todavía faltaría por ahí el logo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, esta administración precisamente que se hace por el Estado mediante tres organismos que pues aportan precisamente el financiamiento, al día de hoy IMSS, CONADE y Congreso del Trabajo, pues pudiera dar como consecuencia esta fracción si de repente se corta este apoyo económico, ¿no? Entonces, la falta de administración por parte del Estado en los convenios anteriores a que se hubiera obligado para poder desarrollar este tipo de actividades son las que se hubieran manejado, obviamente con motivo de los convenios que se realizan con los organismos estatales. Y la fracción séptima, la suspensión de las labores o trabajos que declara la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Y este es un punto que vamos a retomar con relación a la fracción primera. Estamos hablando del artículo 427. Miren ustedes, la fracción séptima nos dice, suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Se declaró la suspensión obligatoria, temporal, de las labores con motivo, por una declaratoria del Consejo de Salubridad General. ¿Se dio este supuesto en particular? Y esta pregunta yo se las dejo abierta pues a mis dos participantes que tengo aquí en este momento. ¿Se dio realmente esta suspensión con motivo o sustentada en el 427 fracción séptima? No sé qué opinan ustedes. Y me gustaría, obviamente, una opinión en su momento de ustedes. Betina o Fernanda, no sé si tuvieran una opinión en este sentido. Nos dice la suspensión temporal con motivo de los trabajos o labores decretada por la autoridad sanitaria. Aquí fue el Consejo de Salubridad General. En los casos de contingencia sanitaria. ¿Se dio este supuesto aquí en México el año pasado, en marzo del 2020?
Pues más bien, maestro, sí se llevó a cabo una suspensión laboral, pero hasta que tuvieron que emitir una norma, entonces para que también no se hubieran afectado los trabajadores, porque algunos empezaron a decir que como no se iba a trabajar en su totalidad, pues algunos también iban a generar como que sus faltas, iban a disminuir los salarios, entonces todo se giró en torno a la norma. Ok, Bueno, en mi caso, así lo declararon de acuerdo a la norma que emitió en este caso lo que es la materia laboral, ajá, la del trabajo. Entonces, desde ahí nosotros emitieron una circular para que también nosotros tuviéramos suspensión y empezamos con teletrabajo, porque así lo manejaron. ok. Sí, exactamente, esa es la percepción que se tuvo en muchos centros de trabajo. Pero el 23 de marzo del 2020 en particular, el Consejo de Salubridad General emite un comunicado donde dice, vamos a recordar que el vocero en aquel entonces, por parte de este Consejo de Salubridad General, fue precisamente el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el licenciado Marcelo Ebrard. Y él decía, se decreta la suspensión obligatoria de los trabajos temporales en las fuentes de trabajo por motivo de este periodo de pandemia, porque ya es una pandemia como tal, ya la había decretado también así la Organización Mundial de la Salud, de SARS-CoV-2 o COVID-19 o coronavirus como lo conocemos al día de hoy. Pero la declaratoria en particular señala al final, y así fue, y si no, chequen los videos y se van a llevar una sorpresa. ¿Cuál motivo? De una causa de fuerza mayor derivada de una emergencia sanitaria. Nunca tocó este tema de contingencia sanitaria. Y aunque son figuras o palabras que traen efectos similares, a final de cuentas significan cosas totalmente diferentes. No sé si esto fue un error por parte del gobierno o fue un acierto, a final de cuentas. ¿Por qué? Por dos cosas en particular. El primero de ellos, evidentemente, ya cuando se hizo, bueno, nosotros hicimos una investigación de qué significaba una contingencia y una emergencia, y bueno, nos dimos cuenta que la palabra emergencia era más general, como que era más global, como que era de un impacto, pues, de enormes proporciones o dimensiones. Y en lo particular, la contingencia se manejaba para una situación pequeña que pudiera ser controlada en una fuente de empleo, en un estado en particular, a lo mejor un municipio o en algún territorio en particular. Por lo tanto, dijimos, bueno, pues a lo mejor aquí tuvo el acierto, obviamente, la autoridad sanitaria en manejar emergencia sanitaria y no contingencia sanitaria. El otro efecto por el cual pensamos al inicio, decíamos, no, pues no es posible, esto lo hizo el gobierno para no dar la posibilidad, obviamente, de manejar aquellas indemnizaciones o aquellas cantidades que económicamente se establecen en la ley a favor de los trabajadores. Y ya después, cuando vimos que no tardó un mes, sino ha tardado más de un año toda esta situación, y que ha tenido pues diferentes variantes en donde de repente pues abrimos, no abrimos, y como el día de hoy, pues que el semáforo ya está otra vez en rojo y en naranja en la mayoría del país, prácticamente en amarillo una que otra y en verde solo una, y con posibilidad de pasar a amarillo, pues entonces no sabemos qué tan, pues, qué tan acertada fue esta decisión por el Consejo de Salubridad General. ¿Por qué? Porque vamos a ver precisamente que con motivo de esta suspensión nos establece el artículo 428 y 29 de la Ley Federal del Trabajo, que en el caso de las fracciones 1, 2, 3 y 4, es decir, vamos a retroceder para verlo, cuando hablemos de una fuerza mayor o caso fortuito, de una falta de materia prima, de un exceso de producción y de una incosteabilidad notoria y manifiesta, y por lo tanto aquí aparentemente estábamos encuadrados en la primera de fuerza mayor o caso fortuito, tenía que manejarse primero un procedimiento especial ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que derivado de este
de lo que la Junta evaluara y que se haya presentado por las partes, en este caso por la empresa, pues entonces se diera como consecuencia la suspensión decretada oficialmente por la autoridad laboral. Por lo tanto, al intentar por muchos centros de trabajo manejar precisamente la suspensión decretada por la Junta de Conciliación, se llevaron con una gran sorpresa. ¿Y cuál fue? Pues que la Junta de Conciliación tampoco estaba abierta. La mayoría de autoridades jurisdiccionales empezaron a cerrar sus puertas a partir del mes de febrero, por ahí del 27 de febrero, y para el día 23 de marzo se dio la suspensión en las juntas de conciliación en su mayoría para que el 2 de abril todas, sin excepción, quedaran cerradas en operaciones por esta cuestión del coronavirus. Por lo tanto, no existía la posibilidad material de ninguna empresa de poder llevar a cabo este procedimiento especial para decretar la suspensión temporal de los labores con motivo de una fuerza mayor que aparentemente estaba debidamente sustentada en esto, en una declaración de una autoridad sanitaria con motivo de una contingencia sanitaria, aunque no habíamos observado esta palabra primero, contingencia o emergencia. Entonces, ni se dio la situación de la contingencia, ni se dio en segundo término la posibilidad de llevar a cabo este procedimiento especial previo y obligado para poder suspender labores. Por lo tanto, no podía manejar lo que sigue, que es el siguiente punto importante. La implementación de una indemnización sui generis hasta por un mes que conlleva el pago de 30 días de salario mínimo a todos los trabajadores. Es decir, la consecuencia de decretar la suspensión, si es que se hubiera dado como tal, supongamos que sí estaba abierta la junta, sí logré interponer mi procedimiento, sí me dieron fecha rápida por la situación que estábamos viviendo y en todo caso, pues sí me la decretaron, sí me la autorizaron. A partir de la fecha que me autorizaron, obviamente en la suspensión, una de las consecuencias decretadas por la autoridad jurisdiccional iba a ser esta, el pago de un mes de salarios a todos los trabajadores conforme al salario mínimo. Y una vez que terminara ese mes, ¿qué? Ya no existía obligación de pago de ningún salario por la parte patronal. Por lo tanto, imaginemos que esto se hubiera llevado a cabo. Evidentemente, iba a traer como consecuencia una declive económica. Entonces, no sabemos qué tan acertado o qué tan deficiente fue la declaración o la manifestación o decisión final de la autoridad por este tipo de circunstancias. Otro de los problemas es, en algunos estados de la República, como en Sonora, eh, yo tuve precisamente en este periodo, en marzo, una mesa de debate con el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Hermosillo, Sonora, a quien, por cierto, le mando mis saludos, es un gran amigo, y también con el presidente de Coparmex, de esa entidad federativa. Y la discusión prácticamente en la que yo me enfrasqué con el presidente de Coparmex del Estado era de que no podía manejar esta situación de la indemnización de un mes de salarios porque no se daba como consecuencia la contingencia como tal, sino que la autoridad manejó las características de una emergencia. Y su respuesta era, pues lo siento, para mí trae efectos similares y contingencia o emergencia para están dadas las condiciones para nosotros y con motivo de ello, pues ya se le ordenó a los patrones que se diera el pago de esta indemnización por un mes de salarios mínimos. Estábamos hablando de marzo, en aquel entonces, más o menos como por el 23 se dio esta situación, yo creo que el debate lo hubiéramos tenido por ahí del día 28. Por lo tanto, al día 27 de abril era el periodo máximo para que se diera esta situación de los 30 días y a partir del 29, 30, pues evidentemente ya no había la posibilidad de pago de salarios obligatorios. Yo no sé qué pasó realmente en Hermosillo, pero si esto que me comentó el presidente Coparmex fue real, entonces se metieron en un verdadero problema las fuentes de trabajo, porque ni estaba sustentada la suspensión de los trabajos, ni estaba sustentada la procedencia, obviamente, de esta indemnización.
Y con motivo de ello, válidamente podía aplicarse el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción segunda, me parece que establece en lo particular que no se puede dejar de pagar los salarios a los trabajadores porque, aquí está, es la fracción cuarta del artículo 51. No se puede bajar los salarios a los trabajadores, no se les puede reducir ni dejar de pagar en ninguna parte, porcentaje o cantidad, porque entonces estoy ante la figura de la posible rescisión de contrato con causa imputable al patrón. ¡Oh, sorpresa! Entonces todos los trabajadores pudieron rescindir el contrato con base a esta fracción, y a este artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, y demandar la rescisión del contrato. Y déjenme decirles una cosa antes de que vaya al comentario de Betina, que es muy acertado también. No en todos los casos procede el pago de los 20 días por año, cuando se da la separación de un trabajador de una fuente de empleo. Pero este en particular, derivado de la implementación de una causal establecida en el artículo 51, sí estaba justificado. Por lo tanto, cualquier trabajador que se vio inmerso en una situación donde se le dejó de pagar un salario gradualmente o de golpe, en cualquier porcentaje y en cualquier cantidad, un peso que le faltara, pudo demandar y puede, si todavía está en tiempo, porque para ello vamos a recordar que hay una prescripción que establece el 516, 17, 18 y 19 de la Ley Federal del Trabajo, de la falta de pago de salarios como causal y como consecuencia la rescisión del contrato de trabajo hacia el patrón. Y en automático procede la indemnización del artículo 50. Indemnización constitucional de 3 meses. 2. Pago de prestaciones en su totalidad. 3. Pago de antigüedad. Y 4. Pago de 20 días por año. Nos dice Betina, maestro, muy preocupante si se hubiera hecho el procedimiento especial, la inflación estaría peor. Qué triste. Sí, tiene toda la razón del mundo, efectivamente. Entonces, imagínense en esa discusión en la que yo me frasqué precisamente con este abogado, de la cual tengo todos mis respetos, pero en su momento sí me causaba un poquito de inquietud en ese sentido, porque al menos en esa mesa de trabajo me decía, pues no, o sea, yo difiero con usted, porque esta situación de emergencia o contingencia para mí es lo mismo, y por lo tanto aquí se va a aplicar esa indemnización. Pues adelante, no hay ningún problema, ¿no? Y qué pena que no estoy en Hermosillo, porque si no, entonces yo me dedicaría a captar todos esos trabajadores, y créanme que se les merece una junta de conciliación. Y para variar, a la semana se emite una declaración por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que vamos a recordar por ahí. Era un video que salía publicitado donde estaba el subsecretario de Trabajo, López-Gatell, con la secretaria, el subsecretario de Salud, López-Gatell, con la secretaria de Trabajo, manifestando que por ninguna circunstancia y ningún motivo se podían bajar los salarios ni dejar de pagarlos, so pena de que cualquier patrón tendría que afrontar las consecuencias que manejara la Ley Federal del Trabajo. Y esto era real. Estaba sustentada esa declaración en el artículo 51, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Y más aún, en la propia declaración de la autoridad sanitaria, en este caso del Consejo de Salubridad General, que revisando ya el texto después de la declaratoria, oh sorpresa, jamás mencionó esta situación de contingencia sanitaria, sino de emergencia sanitaria. Entonces, dos problemas con los que nos topamos. Primero, no había juntas de conciliación para iniciar estos procedimientos. Y segundo, aunque se hubiera iniciado y se hubiera decretado como tal, pues imagínense, el aplicar esta indemnización de 30 días de salario mínimo, entonces ya nos hubiera dado un problema bastante grande en cuanto a lo económico se refiere. Otro de los puntos en cuanto a algunas circunstancias que se dieron por algunos compañeros, colegas abogados, había quien manifestó que pues se podía dar esta situación de darle aviso a la Junta de Conciliación, porque como nadie estaba obligado en lo imposible, pues se podía mandar por correo certificado este aviso de suspensión de labores con motivo de la emergencia sanitaria. Entonces decíamos, bueno, pues ok, hazla llegar vía el correo electrónico, pero no es el medio adecuado que contempla la ley para iniciar este procedimiento.
Por lo tanto, no pudiera válidamente tenerse justificado este proceso que tú estás tratando de iniciar a través de este correo electrónico, de este correo certificado. Hubo quien lo manejó a través de correo electrónico. En el momento que lo reciba la Junta, ya en ese momento se da por notificado y tiene la obligación de abrir el procedimiento. Yo por lo menos quedo protegido. No, tampoco, señores. Tampoco, la ley no lo contempla como tal. Hubo quien señaló, pues voy y lo fijo en la entrada. Y es más, me llevo fedatario y lo fijo en la entrada de la Junta de Conciliación. Tampoco. La ley es clara. Se tenía que iniciar este procedimiento depositando el oficio respectivo ante la oficialía de partes común de cada Junta de Conciliación. Entonces, no había posibilidad de manejarlo. Y aunque lo lográramos, reitero, al leer el texto de la declaración, resulta que nunca se utilizó la palabra contingencia. Por lo tanto, no había la posibilidad de manejar esto en este periodo de pandemia. Peor aún, si nos hubieran dicho en aquel entonces que esto iba a durar más de un año, oh, sorpresa, no lo hubiéramos creído. ¿Sí? Es más, todavía hay muchos que no creemos que esto todavía sea una situación que nos esté afectando, porque sale de todos los márgenes de la realidad. Entonces, qué bueno que no se decretó, no sabemos, reitero, si fue error o acierto, pero qué bueno que no se decretó así como contingencia sanitaria, porque todos los que somos trabajadores, pues prácticamente hubiéramos tenido un problemón ahí con todos los pagos económicos, donde ya no se había, no se daba la posibilidad de poder exigir el pago de salarios a los patrones. En el caso contrario, como patrones, también qué bueno que no se dio, porque independientemente de que me hubiera ahorrado una cantidad y se hubiera suspendido las relaciones laborales, que iba a traer como consecuencia definitivamente una debacle económica, donde quiera o no, si ya me estaba afectando a mi fuente laboral, la suspensión de labores, por no ser actividad preponderante o no preponderante, o después que se dio algunas autorizaciones para la construcción, el transporte y las autopartes. Bueno, pues a final de cuentas, sea o no sea o como quiera, de todos modos estaba causando una afectación. Y todavía darse esta circunstancia a nivel nacional, pues evidentemente hubiera traído un problema del cual, pues quién sabe si hubiéramos podido ya salir como país. Entonces, qué bueno que no se dio esta situación. Un paréntesis, ¿por qué comento que esta indemnización es sui generis? Bueno, porque el artículo 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo nos dicen que todas las indemnizaciones que se manejen en esta legislación tendrán que realizarse en pago con base al salario integrado de los trabajadores. Y expresamente el artículo 428 y 29 de la Ley Federal del Trabajo nos señalan que esta indemnización se tiene que manejar en el importe de un mes con el salario mínimo general. Por lo tanto, rompe con esta regla establecida en el artículo 89, donde todas las indemnizaciones, como la de 3 meses o no, la indemnización constitucional que conocemos por despido injustificado, la de 4 meses, 2, que es por el desplazamiento de la mano de obra colectiva por implementación de tecnología o maquinaria, y 3, la de mortuario, con motivo del deceso de un trabajador derivado de un riesgo de trabajo, se pagan a salario integrado. Esta cuarta que contempla la ley es un caso de excepción. Específicamente se señala que tiene que ser con el salario mínimo. La pregunta sería, ¿quién rayos vive, y perdón por la expresión, quién rayos vive con un salario mínimo mensual hoy en estos días? Por mucho que el gobierno haya incrementado 2 o 3 ocasiones en lo que va de su gestión, obviamente con cantidades o porcentajes importantes, este salario en específico, nadie con 4,000 y fracción puede sustentar las necesidades básicas de un pequeño grupo o núcleo familiar, como lo contempla la ley, en los objetivos de la implementación del salario mínimo y particularmente de la CONASAMI, Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Estamos hablando de 4,251 pesos mensuales. ¿Quién puede vivir con eso, obviamente? Pues nadie, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues una tragedia. Evidentemente, qué bueno que no se manejó como tal, reitero, y no estaban dadas las condiciones, no se dio esta circunstancia. Para quien esté pensando que sí se pudo haber aplicado esta suspensión, pues no. Y particularmente el 429 es quien tendría que manejar precisamente el periodo de temporalidad para poder
decretarse esta suspensión. No, no lo hay. Para quien me preguntó, me parece que fue Fernanda o Betina, no, no lo hay. No se establece en este artículo 429. ¿Sí? Ahora, la otra parte, la parte final, obviamente, la terminación colectiva de las relaciones laborales. Vamos a ver, yo lo he comentado desde un inicio, cuando se da el nacimiento de la relación laboral y se da la fractura o se da un quiebre o quebranto en la misma, tanto la suspensión como la terminación son el objeto principal de mediación o intermediación con la Junta de Conciliación y Arbitraje como órgano jurisdiccional. Así dice la ley, así dice la Constitución. Llega la reforma, tanto a la Constitución como a la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Nada más cambia la terminología, ya no son juntas de conciliación, ahora son tribunales laborales. Perfecto. Esta terminación colectiva de las relaciones laborales, por lo tanto, al día de hoy, que no tiene todavía operando sus centros de conciliación y tribunales laborales, se ve ante la Junta de Conciliación y nos dice expresamente el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Son causas de terminación de las relaciones colectivas de, terminación, de trabajo, no de suspensión, ya de terminación como tal. La fuerza mayor o caso fortuito, la vacante, no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia innecesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Todos supuestos de nueva cuenta. Primero, y empiezo por el segundo otra vez. Patrón, persona física, incapacidad física o mental o su muerte. Pues claro, ¿quién va a afrontar evidentemente las consecuencias de una relación laboral si el patrón ya falleció? ¿Sí? En el caso que hablábamos del colapso, y esto es otro de los ejemplos, este edificio que colapsó el 19 de septiembre del 2017 por el S19, en una 14 de la tarde, el de Bolívar, ¿sí? También, que tenía 5 centros laborales, hasta donde tenemos entendido por los medios de comunicación, que no estaban debidamente registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque solo se tenía registro de uno de ellos, no de los 5, y donde perecieron alrededor de 60 personas. Fue el inmueble donde padecieron más gentes al momento de llevarse este movimiento telúrico. Si fuera el caso, al igual que el de Bolívar, el de Álvaro Obregón, en la colonia Roma que habíamos comentado, de que el patrón ahí falleció, persona física, pues evidentemente a quién le reclamo esta circunstancia, ya no hay a quién. Si es persona moral, no tengo problema, ya dijimos, tiene representantes, tiene apoderados que pueden hacer frente, obviamente, a estas circunstancias, consejo de administración, incluso accionistas en particular. Pero patrón, persona física, ya no existe esta posibilidad. Imposibilidad también por incapacidad mental, obviamente, o física. Pues sí, quedó loco, quedó en estado vegetativo, pues tampoco hay posibilidad de poderle reclamar nada. El segundo caso, la fuerza mayor o el caso fortuito. Lo mismo, por eso tenemos esta imagen. Resulta que se da precisamente el colapso del inmueble. No fue imputable al patrón. La fuente de trabajo desapareció. Aquí sí quedó vivo un patrón en un momento dado. Pero la única consecuencia post-mortem que se puede dar, que puede reclamar ya no el trabajador, sino sus beneficiarios o posibles beneficiarios previamente decretados ante la Junta de Conciliación, pues obviamente va a ser el pago. Uno, de la incapacidad de 5,000 días de salario integrado, y dos, de la indemnización de 5,000 días de salario integrado con motivo de un riesgo de trabajo, el deceso del trabajador, y dos, el pago de 2 meses por gastos mortuorios. Pero, si el trabajador se encuentra debidamente registrado ante el Seguro Social, entonces esta obligación la subroga el Seguro Social en términos de la ley del Seguro Social, y por lo tanto, esos beneficiarios decretados por la Junta de Conciliación o Tribunal Laboral ingresan al sistema de pensiones y el patrón entonces no tiene que pagar nada. Aquí es donde verdaderamente funciona como un seguro el Seguro Social y donde veo realmente su utilidad. La fuente de trabajo cayó, perecieron los trabajadores, me reclaman los beneficiarios, ¿y crees? Todos tenían Seguro Social. Si lo pagaba, iba al día, aquí están mis sábanas, y por lo tanto, chin, Seguro Social, te encargas de ellos. Y se acabó, ¿sí? Entonces, se da esta situación.
Fracción segunda. Hablamos de la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Ahora sí, ya está decretado, ¿sí? Ya no es posible volver a tener, evidentemente, esta posibilidad de tener, pues, ingresos, o por mucho que se tiene, sale muy caro llevar a cabo la explotación de este mineral o de este yacimiento ecológico. eh, pues no, no es posible. Estoy gastando 5 pesos por uno que estoy recuperando, pues obviamente esto no es negocio. Por lo tanto, se da esta circunstancia de la fracción segunda del artículo 434, la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. La fracción tercera también nos habla del agotamiento de la materia objeto de la industria extractiva. Obviamente, pues me dedico, como en el ejemplo que estamos viendo, pues a extraer agua para embotellarla y vender el refresco Peñafiel, que todos conocemos, ¿sí? Que es agua natural de manantial, ¿sí? Que lleva nada más algún tipo de gas o a lo mejor conservador, no lo sé, no me dedico a esto, pero bueno, sí es agua natural que se extrae de un yacimiento que específicamente se llama Peñafiel, ¿sí? Y resulta que, che, se acaba. Entonces, pues ya no tengo la materia prima, ya se agotó como tal, por lo tanto ya no puedo seguir produciendo ese refresco de marca Peñafiel. Y como consecuencia de ello, pues entonces tengo que terminar las relaciones colectivas porque se cierra toda la planta y pues afrontar obviamente estas circunstancias con los trabajadores. La fracción cuarta, artículo 434, nos dice, en los casos de las minas, cuando se carezcan de minerales costeables para la restauración de las abandonadas o paralizadas. Bueno, pues se carezcan de minerales costeables. Pues evidentemente vengo a buscar oro, a buscar plata y resulta que encuentro por ahí carbón. Entonces, pues no, lo que voy a invertir, la maquinaria que traigo, el equipo que estoy invirtiendo, pues obviamente nada que ver con lo que estoy obteniendo. Entonces, pues no, no me conviene. A final de cuentas no es negocio también. O voy a operar una mina que ya está abandonada. Yo sé, de acuerdo a los estudios que realicé, que sí puedo manejar esta situación, que se puede dar como tal, y resulta que, oh, sorpresa, pues me sale más caro, 5 veces más caro de lo que yo previne, o saqué en presupuesto para poder echar a andar de nueva cuenta esta actividad en esa mina en específico. Por lo tanto, pues ya no hay posibilidad de poder llevar a cabo el costo de la restauración de la mina que ya estuvo previamente abandonada. Y la fracción cuarta nos establece los casos del artículo 38 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Quién nos habla esto de artículo 38? Pues el caso del concurso o la quiebra legalmente declarados, ¿sí? Pues evidentemente ya no hay posibilidad económica, legal, material de poder seguir o continuar con estos trabajos y por consecuencia ante este tipo de procedimientos previamente ya iniciados ante la Junta de Conciliación o Tribunal Laboral, pues con esa declaratoria le aviso a la autoridad laboral, ¿sabes qué? Pues ya no puedo continuar con esta circunstancia y por lo tanto hay una quiebra, obviamente, de esta fuente de empleo. Otro de los puntos que pudiéramos señalar incluso aquí, que no contempla la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la terminación, pues pudiera ser en un momento dado la fusión, ¿no? Bueno, no, la fusión va con todos sus efectos legales a final de cuentas. Y es un efecto de lo que se está dando al día de hoy, por cierto, y todavía al día de hoy firmé unos acuerdos en la Junta de Conciliación, donde infinidad de empresas también con motivo de esta parte de la subcontratación se están fusionando. Entonces, pues está desapareciendo esa fuente de empleo, aunque se reconoce la relación laboral con esa antigüedad previa, obviamente, para los trabajadores. Entonces, pues es una cuestión que se está dando ahí medio especial. Un punto que se me estaba dando, se me estaba olvidando, perdón, en el caso de la suspensión, habíamos comentado, las primeras fracciones y cuando se da la suspensión requieren el procedimiento previo de la Junta de Conciliación para darse la suspensión. En el caso de la fracción séptima, la misma ley establece como caso de excepción que no se requiere un procedimiento previo ante la Junta de Conciliación, que basta la declaratoria simple de la autoridad sanitaria y la justificación que le dé para que pueda proceder la misma. Entonces, para que lo contemplen. En el resto de los casos, sí se requiere el procedimiento previo y obligado.
¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, respecto a esto, y es parte de lo que yo les había comentado, el artículo 439 nos señala que cuando se trate de la implantación de maquinaria o procedimientos nuevos de trabajo que traigan como consecuencia la reducción o desplazamiento colectivo en masa del personal, entonces la indemnización que se le tendrá que pagar a los trabajadores no va a ser la de 3 meses de salario, va a ser la de 4 meses de salario y salario integrado, atendiendo a cómo se manejan las reglas de integración y pago de indemnizaciones conforme al artículo 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo. Y esto es, obviamente, con salario integrado. Se establece también la posibilidad, como otro segundo caso que plantea la legislación, de pagar, además de los 4 meses, obviamente el finiquito correspondiente, el pago de todas las prestaciones parciales que se le adeuden a los trabajadores, pero también el pago de 20 días por cada año de servicios de prestados y la prima de antigüedad completa. Aquí, por lo tanto, no tengo que justificar ni comprobar si tengo o no 15 años laborados. Es uno de los casos de excepción que maneja la ley para que como consecuencia de esto me paguen la prima de antigüedad. Tenga lo que tenga de antigüedad. Un año. No tiene los 15, no importa. El 439 es expreso en ese sentido. Y nos dice, le tendrán que pagar toda la prima de antigüedad. Oye, pero los 20 días por año, por lo general, solo proceden en dos circunstancias. Uno, en el caso de que el trabajador rescinda su relación laboral con causa imputable al patrón. Y otro, cuando demanda la reinstalación, siendo pues personal de confianza o de aquellos que se encuentran establecidos en el artículo 49 y le es negada la misma en juicio. Entonces son los dos supuestos por los cuales proceden los 20 días por año. ¿Qué crees que no? Son 11 supuestos en particular en la ley y este es otro de ellos. Que esos dos se den más seguido, eso es otra cosa, ¿sí? Pero es expreso. Si tú implementaste maquinaria, procedimientos de trabajo nuevos, nos sacaste a todos, nos desplazaste a todos, pues entonces procede también aquí el pago de los 20 días por año. Y una confusión que se da ahí, y también en la práctica. ¿Cómo se pagan estos 20 días por año? ¿Es una indemnización o no es una indemnización? Hay partes en el texto de la ley que lo manejan como una indemnización. Por lo tanto, ya viéndome muy representante de trabajadores, pues obviamente al manejarlo como una indemnización, tendría que pagarse también a salario integrado, ¿sí? Pero hay quien se ha excepcionado y ha dicho, oye, espérame, no puedo pagar dos indemnizaciones derivadas de un solo acto o de una sola circunstancia. O pago la indemnización constitucional, que en este caso por el 439 sería la indemnización de 4 meses, o pago la de 20 días por año. Entonces, no puedo contemplarla, no puedo manejarla como si fuera una indemnización, porque pues, o pago una o pago la otra, ¿sí? Y por lo tanto es cuando se maneja esta posibilidad de manejar el pago de los 20 días con salario base o nominal, ¿sí? Yo les planteo este panorama para que dependiendo a quién estén representando, sea la justificación en el manejo del pago de los 20 días, evidentemente que puedan manejar. Creo que las dos opciones son válidas en un momento dado. Sin embargo, si yo me quiero ir muy a la literalidad de la ley, obviamente apegado a derecho 100%, considero de manera personal que la indemnización de 20 días por año, porque así lo maneja la ley, entonces tiene que manejarse en salarios integrados, para que lo contemplen todos ustedes. Déjenme ver si este artículo lo maneja de manera textual como indemnización. No, nada más dice 20 días por año en particular. Me parece que el texto del artículo 50 es el que sí maneja esta definición, obviamente, de indemnización de 20 días por año. Entonces, pues es ahí donde
Y el pago de los servicios a los de 3 meses. No, también me dice 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados, el artículo 50 como tal. Eh, Déjenme checarlo, pero sí hay partes en la ley que manejan la indemnización de 20 días. Entonces, si le da esta característica, le da esta connotación a la ley federal del trabajo, pues obviamente todas las indemnizaciones se pagan así. Por lo tanto, así tendré que pagar también esta parte de los 20 días por cada año de servicios, obviamente, a los trabajadores, ¿no? Entonces, para que lo vayamos considerando. Este procedimiento se tiene que dar también ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, se tiene que manejar también por el Tribunal Laboral, si es que ya existe en esa entidad federativa en donde nos encontramos, y también es mediante procedimiento especial. ¿Qué características tiene el procedimiento especial? Pues que es más rápido, ¿sí? Debe ser más rápido forzosamente para que sea la resolución, el laudo o sentencia obtenido por la premura, obviamente, y la necesidad de las características del asunto que se está tratando, pues de manera pronta y expedita. Por lo tanto, debo iniciar este procedimiento mediante mi requerimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en oficialidad de partes o tribunal laboral, y con ello esperar la fecha de audiencia para manejar un procedimiento que se denomina de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. Todo en uno solo, en una audiencia de ley. Todo se desahoga y obviamente habrá que presentar también las pruebas desde el inicio para que en una sola audiencia, reitero, se lleve a cabo el desahogo de todo el procedimiento. Y con esto, pues obtener también la resolución, laudo, sentencia, el mismo día en que se lleva a cabo esta celebración de la audiencia de ley. No es objetable, no mediante apelación, sino pues mediante ese recurso o juicio, dependiendo del criterio que nosotros tengamos, pero sí la instancia, en eso vamos a concordar, del juicio de amparo, ¿sí? Solamente. No se admite ningún recurso intermedio, no lo permite la ley, en ningún caso, en caso de la declaratoria, obviamente por la suspensión de los trabajos y tampoco por la declaratoria de la terminación total de los trabajos. Obviamente, una vez que sea decretada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, se tendrá que proceder pues al pago de las indemnizaciones y liquidaciones conforme a este artículo 439. En el caso de la suspensión, pues yo supongo, me parece que fue Betina o Fernanda, bueno, es una de las dos, obviamente, que son las que tengo aquí, la que me hizo esta pregunta de la temporalidad, que pudiéramos irnos a la definición de la figura del término prudente. Hay una jurisprudencia, un criterio de la Corte, que nos señala que el término prudente no puede ser mayor a 3 meses. Entonces, si yo tomo como consecuencia esta jurisprudencia, este criterio de la Corte, yo creo que válidamente pudiera señalar o asegurar que la suspensión de los trabajos colectivos, conforme lo marca el artículo 427 a 29 de la Ley Federal del Trabajo, pues se tiene que dar conforme a términos prudentes, ¿no? Es decir, un margen no mayor a 3 meses, y pues solamente habrá que buscar por ahí en el Semanario Judicial de la Federación dónde está esta jurisprudencia en particular, para que yo pueda sustentar, obviamente, mi dicho, ¿no? Como lo estoy señalando, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda respecto de lo que es la suspensión de las relaciones colectivas de trabajo, la terminación de las mismas o el primer tema que vimos, que es relativo a la modificación de las condiciones de trabajo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba, me parece que no estaba Betina en un inicio, nada más estaba Fernanda, y le estaba comentando a Fernanda la posibilidad de que hoy viéramos estas 2 horas, precisamente con la modificación, suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. El día jueves cubrimos el resto del temario que nos marca el diplomado, y el día viernes tomamos otras 2 horas, igual de 4 a 6, para que yo les explique
algunos formatos y documentos que les voy a hacer llegar por WhatsApp en el transcurso, obviamente, de la semana, que son documentos ya prácticos de cómo se lleva a cabo el emplazamiento, ya la demanda en forma, obviamente, del emplazamiento, que es el tema que vamos a ver también la clase que viene, la demanda o el requerimiento precisamente para la legitimación de los contratos colectivos y el procedimiento de negociación en la terminación de un contrato colectivo, ¿sí? Entonces, no sé si Betina, que es la que me faltaba, le parece bien que lo manejemos de esta manera. Hoy terminamos con esto, ya son obviamente 2 horas, con esto tenemos este tema. El jueves las 4 horas cubriendo todos los temas y viernes, creo que no habría problema con la Facultad Judicial, cubrimos otras 2 horas para hacer esta explicación de todos esos documentos que les voy a empezar a enviar esta semana para que puedan ustedes formar una especie de legajo o de carpeta si es que deciden imprimirlos, o por lo menos tener el archivo, para si se topan con algún caso en particular. ¿Les parece bien? Maestro, está bien. Ok. Pues entonces, si no hay ninguna duda, ningún comentario, pues yo quedo a sus órdenes y el día jueves entonces nos conectamos igual en punto de las 4 de la tarde. Esta parte de la petición que les hice con motivo de la semana pasada, le comentaba a Fernanda, bueno, pues es con motivo obviamente también de esta participación que tuve, ¿no? Como les comentaba, por parte del Congreso del Trabajo la semana pasada, en estos eventos deportivos que se dan en la página que les comenté del Instituto del Deporte de los Trabajadores, ¿no? Que pocos lo conocemos, realmente, porque esta parte de lo colectivo es un mito, es un secreto a voces, lo marca la ley, lo especifica obviamente sus apartados en particular, pero como que nos da miedo en ocasiones tocar estos temas colectivos. Y ya en la práctica, pues evidentemente son situaciones que pues son muy sencillas, obviamente. El problema real con el que nos llegamos a topar en la parte colectiva son las negociaciones del contrato para celebrarlo o para terminarlo. Y esa es la parte de la negociación que yo quisiera comentarles el día viernes, ¿sí? Porque no es lo mismo dar por terminado una relación individual de trabajo en cuanto a los números que se manejan, a lo que se maneja colectivamente. Y ahí hablamos evidentemente de cantidades totalmente desfasadas. Por eso muchas negociaciones, tanto de contrato como de terminación, terminan a balazos, a trancazos, con muertos, con heridos y con circunstancias como ya lo hemos visto en la televisión. Es una realidad, ¿sí? Porque obviamente los intereses que están en juego son totalmente distintos y muy desfasados conforme a lo que puede ser una negociación individual. Entonces, para que yo les traiga este tipo de negociaciones, tengo algunas actuaciones que me gustaría compartir con ustedes para que vean cómo se han llevado a cabo los convenios, incluso de carácter colectivo, en donde se da esta terminación, suspensión de las relaciones colectivas de trabajo. ¿Les parece bien? Sí, Perfecto. maestro, muchas gracias. No, al contrario, pues les agradezco mucho, sobre todo su paciencia, su disposición también por estas modificaciones que hemos tenido que hacer. Lamentablemente, pues el trabajo también no me ha permitido cumplir exactamente con los horarios, pero así le vamos a hacer entonces. Yo termino ahorita con ustedes la transmisión. El jueves tenemos 4 horas y el viernes otras 2. Con eso cerraríamos ya todo el diplomado y de una vez todas sus dudas que tengan, pues ahí las vamos complementando ya con la información que les vaya mandando en la semana. ¿Ok? Sí, maestro. Sí, maestro. Perfectamente. Pues muchas gracias, Betina, muchas gracias, Fernanda. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. La verdad es que las cosas siguen Gracias. difíciles afuera, ¿sí? Mucho cuidado. Esta parte del coronavirus sigue todavía acosándonos a todos. Así que les mando un fuerte abrazo, que tengan buena tarde. Nos vemos entonces el día jueves, si Dios quiere. Sí, maestro, igualmente, cuídese usted. Gracias. Hasta luego.